El año 2024 es el año del dragón y esto tiene un significado especial para China. El año comenzó con las amenazas del presidente chino Xi Jinping, quien dijo que la reunificación con Taiwán es inevitable e hizo una promesa a su pueblo que se estaba preparando para cumplir. El ejército chino ha experimentado un crecimiento sin precedentes. China ya tiene la armada más poderosa del mundo y ahora tendrá una nueva oportunidad, ya que en breve tendrá la fuerza aérea más poderosa del mundo. La Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación, también conocida como Fuerza Aérea China, es la segunda fuerza aérea más grande del mundo y es responsable de las operaciones aéreas del Partido Comunista en la actualidad. En comparación con el Partido Comunista Chino, que tiene 3.150 aviones en la actualidad, los Estados Unidos tiene casi 4.000. El desglose del principal avión de ataque tripulado de China en Beijing tiene más de 150 bombarderos H-6 de largo alcance que son capaces de transportar una carga nuclear. Más de 500 J-10 son la columna vertebral de la Fuerza Aérea China. China también opera con alrededor de 50 aviones rusos Su-27 y S-35. Tiene aproximadamente 200 primeras copias de estos aviones rusos, a los que llama J-11, y luego tiene el propio cazafurtivo de China llamado J-20. La fortaleza de China es su indigenización, porque todos estos aviones se fabrican en casa, incluso aun si son robados en tecnología de ingeniería inversa. Entonces, ¿cómo es que China se encamina para lograr tener la fuerza aérea más grande? Todo esto es debido a la enorme compleja industria militar del Partido Comunista. He aquí cuántos aviones de combate puede fabricar China en un solo año. La producción más rápida es la del cazafurtivo J-20, con 100 estructuras de aviones al año. A esto le siguen 100 estructuras de aviones de copias chinas de los Sukhoi rusos. Y cada año China fabrica 40 estructuras de aviones de su caballo de batalla, el J-10. Entonces, ¿cómo logró China la paridad con los poderosos de los Estados Unidos? Es gracias a una empresa estatal llamada Aviation Corporation of China, o AVIC. AVIC es el único conglomerado aeroespacial en China y tiene dos fabricantes importantes bajo su cargo. Estos son Chengdu Aerospace Corporation y Shenyang Aircraft Corporation. Pero la pregunta sigue siendo que Beijing puede producir los números, pero ¿acaso podrá igualar la calidad del occidente? China es una potencia que proyecta valentía, pero hasta ahora no han disparado una sola bala desde el 1979, después de haber sido derrotados por Vietnam. El ejército estadounidense plantea dudas sobre la efectividad de las armas y aviones chinos, por lo que por ahora no hay pruebas operativas del poder aéreo de China. Este se ve muy bien solo en teoría. El Partido Comunista de China va a desplegar el ejército más grande en tierra, mar y aire, pero este es consciente de que sus tropas no están listas para el combate y quiere cambiar el hecho de que China ha empujado a varios países para ganar. Alguna experiencia en tiempo real, esto incluye India, Vietnam, Filipinas, Japón y la isla de Taiwán. China dice que tiene disputas territoriales con todos ellos y usa su ejército para afirmar sus mitologías históricas aleatorias. Pero las naciones asiáticas están tomando en serio la amenaza de China. China continúa aumentando su gasto en defensa a un alto nivel y está expandiendo rápidamente sus capacidades militares en una amplia gama de áreas sin suficiente transparencia. Las tendencias militares de China son un tema de seria preocupación para Japón y la comunidad internacional. Creo que debemos responder aprovechando nuestra fuerza nacional integral y la cooperación con nuestros aliados y países de ideas afines.
Los aliados en Asia están unidos contra China, además de la disputa entre Filipinas y China. Creo que ya todos saben también que China ya ha construido bases militares bastante enormes en el sureste de China, en las 3 islas circundantes. Tipos como Arrecife Subi, Arrecife Cruzado y Arrecife Mischief, que están bastante cerca de nuestra isla de tipificación. Tenemos que incluir esta situación en nuestras consideraciones generales, liderando el frente contra la agresión de China con Estados Unidos. La máquina de guerra estadounidense está siempre presente en Asia al acecho, dando a Beijing la mira fríamente, y este año Estados Unidos ha llevado su amistad a otro nivel. Se han realizado múltiples ejercicios cerca del estrecho de Taiwán y el mar de Filipinas Occidental, y se han programado muchos más en los próximos meses. Estamos defendiendo la paz y la estabilidad en todo Taiwán. Estrechamente revitalicé nuestra asociación y alianza en el Pacífico, y también en India, Australia, Japón, Corea del Sur y las islas del Pacífico. Me aseguré de que las tecnologías estadounidenses más avanzadas no puedan usarse en China y no permití tampoco el comercio allí. Francamente, por toda esta dura charla sobre China, a mi predecesor nunca se le ocurrió hacer nada de eso. Quiero competencia con China, no conflicto, y estamos en una posición más fuerte para ganar el conflicto del siglo XXI contra China. De hecho, en caso de que China pueda tener el ejército más grande del mundo, sin embargo, Xi Jinping no tiene aliados ni amigos a los que pueda recurrir. Por ejemplo, Rusia, donde Putin está ocupado con Ucrania y la OTAN, y luego está Kim Jong-un, que está obsesionado con Estados Unidos, pero sin ninguna experiencia real en combate. La armada más grande de China y las fuerzas aéreas están lejos de ser dragones. En el mejor de los casos son tigres de papel. Esto ha sido todo por hoy sobre la impresionante Fuerza Aérea de China. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte y darle like. Gracias de antemano y hasta el próximo video.